desde el ciberespacio. mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro. Una campaña tan polarizada como de resultados impredecibles son las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo. El país sumido ahora en su periodo de reflexión previo a la contienda no espera un claro ganador. Se trata por descontada entonces una segunda vuelta entre un candidato contrario al proceso de paz de Juan Manuel Santos y otro posiblemente a favor. De ahí que estas elecciones se planteen como un nuevo referéndum a este proceso que tanto entusiasmo generó a nivel internacional, pero que fracturó a la sociedad colombiana. En la antesala electoral se reaviva el debate de la transparencia electoral ante las denuncias de un potencial fraude. ¿Qué futuro le espera entonces a Colombia con su futuro presidente? Soy Jenny Pérez en Berlín, aquí en Cuadriga. Gracias por acompañarnos. Acompañe, por favor, este debate a través de nuestras redes sociales y nuestra cuenta de email. Parto saludando a quienes nos acompañan hoy. Elena Urán-Videgain es exasesora en el Parlamento alemán en política exterior con foco en América Latina y forma parte del colectivo Creando Memoria, un grupo de víctimas del conflicto colombiano. Su padre fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Para Elena, la situación en Colombia será difícil, gane quien gane. Unos quieren acabar con lo avanzado en la paz, otros buscarán seguir con ella a contracorriente, dice. Cristina Mendoza Weber es periodista colombiana, vive en Berlín desde el año 2010, donde se desempeña como editora de noticias en Deutsche Welle español. Cristina opina que la polarización electoral impide que Colombia se enfoque en verdaderas prioridades, la reconciliación, el futuro del posconflicto, la corrupción y la educación como motor de la transformación social. Y Luis Carlos Cote Rojas es politólogo colombiano de la Universidad de los Andes, es docente universitario e investigador sobre temas socioambientales y posconflicto. Luis Carlos dice que Colombia decidirá si apuesta por una era de paz con justicia social con Petro, Fajardo o De la Calle, o si prefiere un futuro sombrío con Vargas Lleras y Duque. Mundonet, la radio del futuro. Bueno, ya está todo dicho, sabemos con quiénes vamos a hablar, son personas que están sobre todo a favor de lo que ha planteado el presidente Santos en sus últimos 4 años de mandato, por lo tanto me va a corresponder a mí ser un poco abogado del diablo, si me permiten así plantearlos. Comienzo contigo. La primera pregunta, aclarar esto, que esta denuncia que sale de uno de los candidatos favoritos en esta contienda, que es Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, él dice que teme un fraude electoral masivo. ¿Hay garantía suficiente para este proceso el domingo? Quiero partir contigo, Elena. Hay garantías, bueno, yo no puedo decir si las hay, pero sí nos basamos en las elecciones al Congreso. Hubo un informe llamado Así se roban las elecciones que emitió la Fundación Paz y Reconciliación, que asegura que del 10 al 20% de los puestos del Congreso fueron manipulados. Uh-huh. Entonces, partiendo teniendo ese precedente, no. ¿Y no alcanzan las medidas que anunció el gobierno para asegurar que lo del domingo eso no pase? Pues eso lo desearíamos todos, pero oímos lo del software que no está funcionando bien, que... Uh-huh. Eso es preocupante. Es preocupante. Cristina Mendoza, ¿qué opinas tú? Yo no lo veo como una situación preocupante. Uh-huh. Creo que también la denuncia que hizo el candidato Gustavo Petro la hizo también a vísperas de las elecciones, lo que también ayuda, digamos, a crispar un poco más también este momento que también ya está lleno de polarización. Uh-huh. Yo sí creo que de todas maneras hay muchos observadores internacionales, está la misión de observación electoral, uh-huh, la registraduría y pues también el gobierno uh-huh, actual también ha garantizado pues que va a haber unas elecciones transparentes. Uh-huh. Obviamente hay un fantasma también, lo que dice Elena del robo. Uh-huh. Lo del software es algo que ya, digamos, a esta altura ya no se puede probar. Uh-huh. ¿Es tu opinión también, Luis? Yo creo que estoy más de acuerdo con Elena. De hecho, en el informe de Así se roban las elecciones, en efecto, se estima que entre el 10 y el 20% de las elecciones anteriores sufrieron algún tipo de fraude. Estamos hablando de las elecciones legislativas de marzo. Uh-huh. Además, tenemos un fallo de hace 4 años en el que tuvieron que restituirle unas curules al partido Mira,
porque también se evidenció un fraude en las elecciones y una alteración del software. El problema del software es que es el mismo que está funcionando para estas elecciones. Exacto. A eso tienes que sumarle que la misión de observación electoral que tenía la Unión Europea, destinada, que es una misión técnica de larga duración, no se realizó. Y estamos hablando de un acompañamiento, es cierto, pero es un acompañamiento diplomático que no puede mirar en realidad qué está pasando. Además, no solamente pues es una cuestión de Petro, ni mucho menos. El senador Armando Benedetti denunció además que hay 4.000 testigos electorales que fueron incluidos de repente sin pertenecer a ninguna empresa, solo en el departamento del Atlántico. Entonces, como para dimensionar la cantidad de testigos que son los que podrían en últimas hacer fraude, es un proceso que tiene pues, es bastante largo y en distintas etapas de esas cadenas se puede realizar fraude. Yo no creo para nada que sea exagerado. Pero y sí me preocupa. El hecho que se conozca que haya fraude, que incluso se restituyen algunos curules, como ya ustedes lo mencionaron, no significa que es un síntoma positivo, precisamente de que sí, pese a las irregularidades que se pudieran cometer, Colombia está en condiciones, digamos, de decir, nos hemos equivocado y podemos rectificar ese margen de fraude que se pueda dar en un proceso. El fallo llegó prácticamente 4 años después. Ajá. Es un tema muy interesante porque estamos hablando de unas elecciones que van a decidir el futuro de un país en un momento de alta polarización política y y digámoslo también de inestabilidad política. ¿Estás de acuerdo, Cristina? Estoy de acuerdo, pero de todas maneras yo sí quiero resaltar que de todas maneras es un proceso que también busca transparencia, ¿no? Yo sí creo que todas estas denuncias son válidas, pero lo que, digamos, a mí me llama más la atención es también ese llamamiento de este candidato Petro de hacer una movilización de sus seguidores, cosa que está prohibida también el día de las elecciones, para también crispar este ambiente de polarización, que es lo que tanto daño le está haciendo también al país y a la campaña salió electoral. El presidente, gracias Cristina, salió el presidente Santos a decir esto no es posible, esto no es verdad, tenemos suficientes garantías. Se cita ese software, el software para recuento como una de las ventajas de este proceso, los testigos electorales, la observación electoral internacional, 32 delegados presidenciales, uno por cada departamento del país, dice, y varios puestos de mando con un acompañamiento de fuerza pública, unos 135.000 uniformados, ojalá alcance en verdad para que el ejercicio del domingo sirva. Sobre la base de que va a servir, queremos partir con nuestra próxima pieza, contando lo que se está discutiendo aquí. Las del domingo van a ser unas elecciones presidenciales determinantes para el futuro proceso de paz en Colombia, aunque el presidente del país insiste en que el proceso firmado con las FARC es irreversible. Muchos en Colombia temen y también desean que esto no sea así. Son las contradicciones, pero también las verdades, hay que decir, de un país que sigue en su encrucijada por la paz. Desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. MundoNet, la radio del futuro. Fin de un conflicto de más de 50 años y el comienzo de una nueva etapa para Colombia. Con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, plasmaban con su firma la esperanza de un país en paz. En exclusiva para la Deutsche Welle, Juan Manuel Santos afirmó durante su último viaje como presidente de Alemania que la paz es irreversible. No, yo creo que el proceso está blindado jurídicamente. La Corte Constitucional ha dicho que ningún presidente puede tomar medidas que vayan en contra del cumplimiento de los acuerdos por 3 periodos, pero más que la parte legal, es la parte política y real. Echar para atrás este proceso nadie lo aceptaría, porque qué tal la guerrilla volviendo otra vez a tomar las armas para irse para el monte, eso nadie lo aceptaría. Pero la firma dejó dividido al país. Si bien el acuerdo es un compromiso del Estado colombiano, su implementación dependerá de la voluntad del próximo presidente. Iván Duque, del Centro Democrático, que lidera las encuestas y cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, mostró su voluntad de corregir el acuerdo. Mientras el segundo en las encuestas, el izquierdista Gustavo Petro, apoya el acuerdo, afirmando que la paz es mucho más que el desarme de las FARC. ¿Peligra la paz en Colombia con estas elecciones presidenciales? MundoNet, la radio del futuro. Colombia, son horas de tensión decisivas de la antesala, esa recta final, a una primera vuelta electoral que se libra el domingo en este país que todo el mundo observa. Quiero partir contigo en la siguiente pregunta, Elena. El presidente Santos nos dijo en exclusiva allá en Münster, en Alemania, que el proceso es irreversible y que para ello están generadas todas las condiciones legales.
¿Crees tú que es irreversible? Pues sí fue aprobado, o sea, a nivel nacional y a nivel internacional está aprobado. No es posible que lo cambien a capricho, pero por el hecho de que de los 6 puntos del acuerdo de paz, solo uno ha realmente avanzado. Claro, por eso te lo pregunto, porque en realidad lo que queda es básicamente los 3/3 de la implementación de ese proceso de paz que se refrendó en el año 2016. Yo te pregunto a ti, o se refrendó, ya me van a criticar los que no, en realidad no se refrendó, en realidad los colombianos dijeron que no. Y ese es realmente el sustento de esta pregunta. ¿Es irreversible cuando sabemos que hay un sector amplísimo de la sociedad colombiana que no está de acuerdo en los términos que se firmó esa paz, y también que hay un candidato que lleva esa bandera de lucha y que aparentemente, si seguimos las encuestas, va con la delantera, ¿no? No lo pueden cambiar así tan fácil. El tema es cómo van a destinar los fondos, si va a haber malversación de fondos. Y ese es el peligro que tienen los acuerdos de paz hacia adelante. Pero ahora decidir que no lo van a respetar no es tan fácil. Tienen además toda la comunidad internacional con el ojo encima. Cristina, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que dice el presidente de la irreversibilidad del proceso? Bueno, si bien, como decía el presidente Santos, está anclado, digamos, en la Constitución por los próximos 3 mandatos presidenciales, sí es cierto que dependiendo de qué gobernante llegue a la Casa de Nariño, habrá modificaciones o no. Y esto todos los candidatos tienen, digamos, sus modificaciones que hacer. Hay algunos que no los modificarían, y en este caso el candidato del Centro Democrático, el partido del uribismo, es el que más cambios le haría al acuerdo de paz, y en este caso yo creo que sí se podría modificar. No es irreversible. El problema también es la implementación en qué estado está. Exacto. Y hasta el momento, según las últimas cifras de marzo, el 18% se ha implementado. También hay muchas disidencias de las FARC. Estamos hablando de 1.200 al menos disidentes de las FARC. Si te sigo, Cristina, lo que tú dices, lo que ya está firmado no va a ser posible, digamos, de desfirmar, pero sí lo que está en peligro, también lo que dijo Elena apuntó, es la implementación. Y cuando estamos hablando de que está solamente implementado un 18%, básicamente, si no vemos el resto, lo que podemos ver es realmente una frustración a nivel máximo que no hemos visto en Colombia. Estamos hablando de la impunidad, de la justicia transicional, de la repartición de las tierras. Claro, es que son muchas las aristas, ¿no? que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz, y entre esas está también la justicia, la justicia especial para la paz, que tampoco hasta ahora está realmente entrando a marchar. Está también la situación de alto riesgo que tienen los líderes sociales. Estamos hablando de 385 líderes sociales que desde el 2016, desde que se firmó el acuerdo de paz, han sido asesinados. Y en este caso también está toda la situación de cultivos ilícitos, donde no se ha cumplido ni la fecha ni la sustitución que había prometido el gobierno. Hay muchas fallas realmente en la implementación, que es lo que hace también que la gente diga, esto no va a ninguna parte. Interesante, Cristina. Partiendo de ese punto en que deja la situación, Cristina, ¿en cuán riesgo está entonces ese proceso de paz que hemos visto? En realidad es completamente reversible. Incluso durante el mandato del presidente Santos, cuando pierde las mayorías en el Congreso, la implementación se estanca. Y estamos hablando de una implementación del 18%, estamos hablando de un solo proyecto productivo para los excombatientes en todo el territorio nacional. Estamos hablando de 54 excombatientes asesinados. No, o sea, en realidad es completamente reversible, y lo evidencia el hecho de que durante el mismo gobierno Santos, que tiene la voluntad política de implementarlo, no se ha logrado implementar. Obviamente, si llega a ganar el candidato Duque, sería aún peor. Iván Duque, quiero puntualizar solamente para la gente que nos sigue, que no es de Colombia. Iván Duque es el candidato que se define como el candidato, digamos, del sector uribista, es decir, quien ha sido el principal antagonista de este proceso de paz y de completamente, en realidad, del gobierno de Juan Manuel Santos. Otrora eran aliados políticos, la cosa se dio de otra manera en Colombia. Que es el candidato del uribismo. Además, no, como ustedes bien señalaban, no solamente es respetar lo que se acordó, simplemente basta o con desfinanciarlo o con no implementarlo. Y es muy sencillo, es una cuestión que no estarían dispuestos a realizar. Lo que sí no se puede echar para atrás es la dejación de armas que realizaron las FARC. Ahí es una cosa en los que la guerrilla cumplió y que
no creo que vayan a volver a armarse. Es una cosa que no se puede echar para atrás. Si hablamos de discúlpame, Cristina, quiero volver a este punto muy importante. Si dejamos el tema de los intereses políticos, incluso de los actores políticos que observamos en Colombia, que tienen intereses respecto a dónde se encuentran en el espectro político, respecto a este proceso de paz, ¿qué pasa con el ciudadano común? ¿Hay alguien en Colombia que no quiera la paz? ¿Elena? Claro que hay muchos que no quieren la paz. Lo pregunto, y perdóname, para puntualizar bien, o sea, nosotros nos llega mucho a Deutsche Welle un montón de gente colombiana, sinceramente, dice, yo quiero la paz para mi país, el problema es que no estoy de acuerdo con esto que se firmó. Porque el problema siempre es la desinformación o mala información, que finalmente convierte a la gente los vuelve manipulables, y sabemos de sobra que se han echado mentiras con el cuento del castrochavismo, que Colombia se va a volver como Venezuela. La gente tiene pavor y a costa de eso entonces han movilizado a la gente en contra de este proceso de paz. También está el tema de que muchos no aceptan que las FARC entren a la vida política y tengan curules en el Congreso. Para Discúlpame ellos que eso te pregunte, tú eres víctima y esta parte de tu testimonio, le pido por favor a la gente que ponga mucha atención, quiero saber qué opinas tú. Tú eres víctima también, tu padre fue asesinado. En la toma del Palacio de la Justicia es un hecho que cambió también y marcó mucho la historia de Colombia. ¿Qué le dices tú a esas personas que dicen... no queremos la paz, no queremos que las FARC hagan política en nuestro país? Yo, claro, el caso mío es, nosotros fuimos violentadas por parte del ejército, pero a las personas que han sido violentadas por parte de las FARC les cuesta mucho trabajo aceptar que las FARC entren a la vida política, y no sé, o sea, yo prefiero un poquito de impunidad, un poquito de falta de justicia a costa pero que me garantice tener paz de aquí en adelante. En esta guerra hay una diferencia entre las víctimas de los militares, de las víctimas de los paramilitares o de las víctimas de las FARC o de los... Claro, la diferencia es que las víctimas de los crímenes de Estado estamos en peor condición. Esa es la diferencia. ¿Y en el sentir? Y en el sentir, creo que... Respecto a este proceso de paz. Yo no puedo hablar por todas las demás víctimas. Eso sí, no puedo. Yo puedo hablar por mí, por quizás la experiencia que conozco de otras personas del grupo que conformamos acá, donde efectivamente hay víctimas de todos los actores y el dolor es el mismo al final. ¿Tú trabajas y todas están dispuestas a aceptar que sus casos nunca se esclarezcan, pero que haya paz y que puedan volver a su país. Tú trabajas en este proceso también desde Alemania, estás exiliada, tengo entendido. ¿Volverías a Colombia a luchar por este proceso en territorio colombiano? Si hubieran más garantías, quizás. Creo que hay mucho por hacer y a veces sí es algo que me pesa porque siento que desde acá no estoy un poco maniatada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estar allá. Aquí uno está, pues... Sin embargo, intento hacer cosas y por eso me reúno con este grupo de afectadas, víctimas, como uno lo quiera llamar. Pero no es lo mismo que estar allá. Pero el estar allá también implica un costo grande a nivel de seguridad, cuando uno tiene familia. A nivel emocional también es pesado. Yo admiro a los que defienden los derechos humanos y que están trabajando por la paz, y por eso es tan condenable que justamente estas personas sean las que están matando de esta manera y que no esté pasando, y no estén, el gobierno no esté reaccionando al respecto y que hablen que son líos de faldas, cuando lo que acaba de decir Cristina, estamos hablando de 385. Te agradezco tu testimonio, Elena, realmente muy valioso. Cristina, sin embargo, están las cuestiones que muchos colombianos también denuncian como imperfectas, que pudieron haberse mejorado y que incluso se pudieron haber mejorado luego de ese no que le dieron al presidente Santos en ese referéndum.
en el que tú estuviste trabajando, me acuerdo perfectamente ese día en que todo el mundo quedó con la boca abierta, incluso acá en Berlín no se podía creer. Los colombianos dijeron claramente no, sin embargo, ese proceso siguió tal cual como estaba estipulado, no hubo ningún cambio. ¿Se pudo haber mejorado? ¿Qué se pudo haber mejorado? Bueno, yo creo que acá cada cual tiene sus modificaciones que le haría, digamos, al acuerdo tal cual como está. Pero yo creo que lo importante que hay que resaltar es que en realidad sí hubo sí hubo un debate posterior del referendo donde se sentaron con diferentes sectores para modificar algunas cuestiones del acuerdo de paz. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en el momento en que también hubo la negociación de paz con ya la extinta FARC, ellos no estaban vencidos militarmente. Y obviamente lo que más querían era participar en política. Y lo que no, digamos, muchos colombianos no le perdonan a este acuerdo de paz es que realmente puedan pertenecer, digamos, al Congreso sin haber pagado sus penas antes o que haya también impunidad. Son muchos aspectos de este asunto. Queremos avanzar en la conversación, en el debate. Una de las principales críticas que se le hacen también a Colombia, o en Colombia más bien al presidente Juan Manuel Santos, es haber dejado de lado otros importantes temas como la corrupción, avanzar positivamente contra la desigualdad social. El debate preelectoral también giró en torno a cuán saludables dejará el presidente Santos las cuentas públicas del país. Estamos de fiesta y nosotros te empezamos con nuestro ritmo. Euroéxitos con Fernando Casanova. Oh, life disc jockey. 1, 2, 3, 4. Escúchalo aquí en Mundonet Radio los sábados y domingos a las 4 p.m. hora de New York. Euroéxitos Latino en Mundonet Radio, la que te ofrece la música que te gusta. Recuerda, Euroéxitos Latino los sábados y domingos a las 4 p.m. aquí en Mundonet Radio, New York, New York, New York, New York. And? We're staying one more day. Unbelievable. How'd you do it? I may have told them Nana Rosie died. Dana, I'd better update my status. Make the vacation you long for even longer with deals at visitflorida.com. Desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro. Descarga nuestra aplicación completamente gratis en Google Play y iTunes App Store. Encuéntranos en Facebook, Mundonet Radio. Desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro. Los temas económicos quedaron, por lo general, relegados a un segundo plano en la campaña electoral. Sin embargo, requerirán urgente atención del nuevo presidente. El año pasado la economía creció un 1,8% y en el primer trimestre de este año se expandió el 2,2%, un ritmo muy por debajo de su capacidad real. El nuevo mandatario tendrá una ardua labor en planificar el rumbo que le dará al país, así como en priorizar las reformas que deberá hacer para retomar el crecimiento y sanear sus finanzas públicas. Entre las reformas más urgentes, según los analistas, son la fiscal, la tributaria y la de las pensiones, que como en muchos países del mundo tiene un enorme déficit. Una reforma agraria sería esencial para cumplir con lo anterior, además de ser parte de los acuerdos de paz. Pero el nuevo inquilino de la Casa de Nariño también deberá trabajar en reducir el desempleo que ronda el 10% y combatir la desigualdad. Ante tan grandes retos, ¿podrá transformar económicamente el país? Tareas pendientes que deja este gobierno, como muchos gobiernos que también se van después de 4 años. Al parecer le critican a Santos que se haya enfocado precisamente en la paz. El presidente Santos, yo hablé, en realidad la única entrevista que pude hacerle al presidente hace 3 años, cuando todo esto comenzaba, decir, voy a tener que dar más esfuerzos a este asunto. La pregunta es si realmente el costo político valió la pena, si en 1 año vamos a ver que todo esto se queda en foja cero. El tema de la corrupción es algo que le atacan a Santos como una de las principales banderas que no abordó. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Que no es exclusivo de Santos, sin duda. Es un tema que lleva bastantes años en el país, que ningún presidente ha podido abordar. Es la forma en la que se hace política, a lo que estamos acostumbrados. Pero si mal no recuerdo, cuando el presidente Santos era candidato, Santos
una de sus principales banderas de la campaña electoral, de su campaña electoral, es la lucha contra la corrupción. Claro, también fue la de Uribe 8 años antes que él, también fue la del presidente Pastrana y también fue la del presidente Samper. Es una cuestión que es histórica, digamos. Todos sabemos que así funciona el país y en cierta medida el colombiano se acostumbró a eso. No procura un cambio al respecto y tenemos un status quo que ha gobernado y pretende seguir gobernando de la misma manera. No es solo una cuestión de cómo se gobierna, sino también cómo son elegidos. Entonces tenemos lo que nosotros llamamos la mermelada, el clientelismo, la compra de votos. Son cuestiones que están, digamos, en una mal llamada cultura política en el país, que no es exclusivo de Santos, sin duda. Tú observas Colombia también como objeto de investigación desde Berlín, en colaboración con otras universidades también. Luis, ¿cuán grande es la corrupción a nivel institucional en Colombia? Es muy difícil de estimar, pero yo te podría decir, por lo menos en esta última semana, tenemos que el candidato que uno podría decir que está con la institucionalidad, que es el que tiene todo el aparato y la maquinaria electoral, llamamos nosotros, que no es otra cosa que corrupción, es un mal nombre para decir corrupción, a todos los funcionarios públicos y sus familiares consiguiendo 50 votos por persona. ¿Con qué excusa? Que les mantengan su puesto en el siguiente periodo. ¿Eso está documentado lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. Es una cuestión bastante grave. Es una cuestión que es a nivel nacional, no es una cuestión de ninguna región apartada. Eso pasa en Bogotá, pasa en todos los centros de votación. Me pregunto si después de eso realmente se pueden considerar válidos unos comicios así. Eso es una apreciación absolutamente a título personal. Cristina Mendoza, corrupción... ¿cuál ha sido la postura o, digámoslo claramente, la instrumentalización del tema de la corrupción en la campaña política, partiendo desde Duque, pasando por Petro, por el señor de la calle, el señor Vargas? Claro, entre, digamos, la baraja de estos 5, bueno, 6, son 6 candidatos, pero realmente los que tienen más chances son 5. Bueno, obviamente todos en su programa de gobierno dicen que van a combatir la corrupción. Sin embargo, yo destacaría 2 candidatos que no hacen parte de esta maquinaria, de esta política de esta forma tradicional de hacer política, y uno es Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia y también alcalde de Medellín, que realmente desde su trabajo combate la corrupción, no recibiendo favores, no haciendo favores, pensando en la meritocracia, y esa es uno de sus ejes de campaña. Y el otro es Petro, que también lucha, digamos, por esta corrupción que él también denunció cuando estaba en el Senado. El nepotismo, entiéndase por nepotismo en términos políticos actuales, cuando un presidente pone a los amigos del presidente, a los familiares del presidente, es decir, primos, tíos, abuelos, bueno, abuelos no alcanzan, pero en esos términos, ¿hay nepotismo? ¿Lo hubo con Uribe? ¿Lo hubo con Santos? Claro, lo hay. Lo hay y es visible, pero además no solamente nepotismo, lo que pasa es que la corrupción se extiende en todas las aristas. Está el caso Odebrecht, por ejemplo, que está siendo investigado en toda América Latina. Está la corrupción, por ejemplo, en las altas cortes, también con los magistrados. Hay corrupción en todas las aristas de la política y de las instituciones, y eso es lo que pasa también en Colombia, que el 68% de los colombianos no creen en las instituciones. ¿Sí? Hay una crisis de legitimidad y de credibilidad en las instituciones públicas, y eso hace también que haya otra posibilidad de candidatos en la baraja actual. Eso que tú más que nepotismo, hay un linaje electoral. Digamos, hay 10 familias que han gobernado el país históricamente. Santos es nieto del presidente, Vargas Lleras es nieto del presidente, que no solo son presidentes, sino también tienen los ministerios, que también están en el nivel regional, digamos. Y por eso se dice que Petro es el único candidato anti-establishment, ¿o no? Sí, se dice también porque, bueno, es algo que de todas maneras él capitaliza bastante bien, ¿no? Porque hay que recordar que Gustavo Petro fue desmovilizado del M-19 en la guerrilla, pues por el acuerdo que tuvieron, tuvo una amnistía y participa en política desde que fue senador y también fue alcalde de Bogotá. Él es anti-establishment, antisistema, digamos, pero él lo capitaliza bastante bien porque él también se siente una víctima de este establecimiento, ¿no? Y es lo que hace que también hay muchas personas que sigan a este candidato y que consideren que su programa de gobierno es completamente válido, porque también busca darle más voz a los excluidos, a los pobres, a los jóvenes también. Se siente también una víctima
jóvenes. De la izquierda, o sea, víctima de digamos, uno de los pocos sobrevivientes de la izquierda, el único candidato que podría llegar a ser el primer presidente de izquierda en el país. Mencionaste a los jóvenes y algo interesante también, todos los candidatos en esta última trama han tratado también de llegar a ese sector de la población de Colombia que, entre otras cosas, banderas de lucha, igualdad de género, igualdad también por la comunidad LGTB, se teme naturalmente que depende de quién gane esas elecciones, haya avances o retrocesos. ¿Qué les parece? ¿Podría ser un factor también determinante los jóvenes, ese sector de la población que tiene derecho a voto por primera vez también? El problema en Colombia es que la mitad de los colombianos no votan y mucho más de la mitad de los jóvenes no lo hacemos. Sin embargo, son 12 millones de jóvenes habilitados para votar. ¿Vas a votar tampoco? Claro que sí, ya voté. ¿Tú vas a votar? Ok, ya votaste. Okay. Son 12 millones habilitados para votar y el joven se siente muy distanciado del establecimiento y nunca se ha sentido representado y prefiere perfectamente quedarse viendo televisión y no ir a votar el domingo. Pero lo que hemos visto en estas influencers de YouTube que hicieron una entrevista con los... en esta última campaña yo creo que hay una movilización juvenil importante. También tenemos un candidato que ha logrado acercarse más a los jóvenes con estas banderas que tú ya señalabas de la equidad de género, el medio ambiente, la cuestión animalista, la igualdad de género, en fin. Y muy seguramente de la mano de los jóvenes esas elecciones pueden ser las elecciones con menor abstencionismo en la historia reciente del país. ¿Te parece que podría haber sorpresas dependiendo en esta primera vuelta? Porque si apuntamos a que creemos un poco lo que las últimas encuestas que se liberaron en Colombia, que en realidad esto no se va a decir en primera vuelta, va a ser más bien en segunda. ¿Te parece a ti que realmente lo que vamos a ver son dos representaciones de espectro político distinto en Colombia, o podrían ser esa pasada segunda vuelta entre dos personas que defienden más o menos la misma línea ideológica? Bueno, sorpresas pueden haber, como las hemos visto con las elecciones de Estados Unidos, el Brexit y el mismo plebiscito en Colombia. O sea, lo de las encuestas a mí no me dice mucho. Y todo te lo pregunto, puede cambiar. Sí, te lo pregunto, Elena, por una cosa bastante importante. Aquí casi todos los candidatos, si mal no recuerdo, han coqueteado con la idea de cambiar la Constitución, de hacer modificaciones a través de una constituyente. Y hablo también de los principales dos políticos que se presentan con opciones para pasar esa segunda vuelta, de la que menciono, Petro y Duque, de hacer modificaciones a esa carta constitucional elaborada incluso por el mismo Duque, o sea, por el mismo Humberto de la Calle en el año 91. Si eso pasa, nos preguntamos... ¿Colombia está, digamos, en pie en ese escenario de inestabilidad, de poder aceptar incluso un cambio, una constituyente? Una constituyente en un país como Chile se sabe cómo parte, no se sabe cómo termina. Y me pregunto, ¿cuándo más puede ser así en Colombia? Difícil. Pues si Colombia... Bueno, primero hay que ver qué pasan de estas elecciones. Quién resulta, si es... lo que están apuntando las encuestas, que será al final será la segunda vuelta entre Petro y Duque. Si fuera así, en ese caso hipotético, no lo sabemos. Sí. Si la sociedad está preparada y aceptaría eso. Claro, porque lo que temen algunos, y lo digo también, lo que temen es retrocesos en algunas libertades, que así se avanzó desde a contar esas modificaciones que se hizo a la Carta Magna, precisamente esas libertades que tú habías mencionado de jóvenes, de gente que se está integrando de nuevo en esa posibilidad de participar por primera vez en política, y piden avanzar hacia una sociedad más igual en todo término. La Constitución del 91, en realidad, si uno la ve, está en papel bastante completa. Y en ese momento todos estaban, no sé, pensando que ya la paz también. Algunos, en el caso de mi familia, mi mamá también volvió con nosotras a Colombia pensando que las cosas ahora iban a ir a mejor. Y todo quedó en papel. Entonces, una nueva constituyente, tampoco no sé qué tanto representa, qué cambios reales va a representar, qué retrocesos. Todo en Colombia es tan incierto que me cuesta trabajo. Precisamente por eso la pregunta, en ese escenario fue una propuesta de Gustavo Petro antes de las elecciones legislativas, cuando se sabía
que muy seguramente no iba a tener una mayoría en el Congreso. Sin embargo, por primera vez estamos hablando de que aproximadamente el 30% del Congreso ahora se compone de fuerzas alternativas, que además, en un eventual escenario en el que la transición va a ser la implementación decisiva de la paz y la implementación también de todas las reformas que una paz con justicia social implica, muy seguramente, partiendo de un 30%, se podría alcanzar una mayoría. Si sale Petro, vienen reformas constitucionales, pero si viene Duque también. No creo. En realidad, las reformas que él buscaría sería la unificación de las Cortes, por ejemplo. No sé si se puede hacer vía constituyente. En fin, muy seguramente el problema es que en ese momento el Congreso no veo cómo pueda apoyar una constituyente. Yo creo que eso por ese lado quedó, digamos, detenido. Yo creo que se le fue bajando durante la campaña también el tono, digamos, a esas palabras, porque digamos que la característica de esta campaña y también de las legislativas es que las redes sociales han tenido una envergadura, un movimiento impresionante, donde también obviamente la polarización se ha visto mucho más, donde ha habido ataques, agresiones, amenazas. Bueno, realmente y hay palabras, digamos, cuestiones que se sacan de contexto de las diferentes entrevistas a los candidatos que se vuelven virales, ¿no? Entonces después revisar estas noticias falsas también que se divulgan es bastante complicado y es lo que ha movido también mucho esta campaña. Ok, pensé que era algo que estaban planteando seriamente los dos candidatos. Queremos avanzar todavía la última parte de nuestro programa, el masivo éxodo venezolano. Es un tema que usted ve, donde usted esté en el mapa, usted ve cómo se escapan, cómo huyen los venezolanos de su territorio. Es otro de los temas también de la campaña electoral en Colombia. ¿Cuál es la postura de los candidatos respecto a Nicolás Maduro? ¿Cuál es la envergadura de esta migración para Colombia? ¿Y cómo debería gestionarlo el próximo gobierno? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo ayudar? Desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro. Cifras oficiales señalan que en 2017 llegaron a Colombia casi 800.000 venezolanos que estaban huyendo de su país por las deterioradas condiciones humanitarias y económicas. Pero en las recientes campañas por la presidencia en Colombia, el tema no fue de los más importantes y apenas salió a relucir en un par de ocasiones. Expertos dicen que la migración venezolana transformará profundamente la sociedad colombiana. En lugar de xenofobia, los migrantes venezolanos requerirán más atención en la frontera y una forma de obtener atención sanitaria, acceso a la educación y al mercado económico interno. ¿Cómo puede ayudar Colombia a resolver una crisis que enciende los focos rojos en todo el continente? Bueno, gran tema, doloroso tema también especialmente para los afectados. Los venezolanos van a Colombia, reciben asistencia, comida, agua, un abrazo. Lo hemos visto cuántas veces en la tele, Cristina, que eres editora de noticias. ¿Cuánto se ha instrumentalizado este dolor venezolano en la campaña electoral de Colombia? Se ha instrumentalizado muchísimo. Hay dos, sobre todo el candidato de Centro Democrático instrumentaliza ese miedo que tienen los colombianos también, que está reflejado en varias encuestas donde dicen que creen que Colombia se va a convertir en la siguiente Venezuela. Perdón, al revés. Sí, así. No, sí. Y que en realidad lo que tienen es miedo de perder su trabajo, que haya inestabilidad, que haya inseguridad, y lo instrumentalizan pensando también por la afinidad, digamos, de ideología hacia el comunismo, ¿no? Hacia algo que realmente podría ser un Estado fallido. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de todas maneras la crisis de Venezuela toca directamente a Colombia por ser el país vecino, y que más de 700.000 venezolanos han ingresado a Colombia, ya sea de forma regular o irregular. Es una crisis humanitaria que está tocando Cristina, al país vecino. pregunta, que tú eres periodista y conoces muy bien la realidad alemana también. ¿Te tocó vivir esa gran crisis de refugiados? Nos ha tocado ver en el año 2015 y toda la evolución, lo que significó en términos políticos para este país, para la canciller Merkel. Hay quienes ya en la prensa colombiana comparan esa situación con lo que vive Colombia y con Venezuela hoy día. ¿Te parece a ti que el presidente Santos, digamos, al hacer ese llamado, vengan todos los que necesiten, aquí van a recibir ayuda, ¿te parece que se excedió
digamos, que no observó bien el sentimiento del conjunto de los colombianos? En realidad se excede cuando el gobierno y cuando las instituciones no están preparadas para recibir a tantas personas para ayudar. Yo creo que en términos solidarios hay que ayudar, ¿no? Es decir, hay muchos colombianos que en la época de la violencia y del conflicto también emigraron a Venezuela. Sí. Y un gran número de estos que están volviendo también son colombianos que vuelven pues por la situación Interesante, en Venezuela. Luis. ¿Habló el presidente Santos en ese tema o habló el Premio Nobel de la Paz? El tema de las... Al recibir a los refugiados, como dice ACNUR, a los refugiados venezolanos, como dice la ACNUR. Pues es una crisis humanitaria que el país no sabe cómo asumir porque no está acostumbrado a hacerlo. Digamos, no hemos tenido esos flujos migratorios. Al contrario, hemos sido un país que ha expulsado gente. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Estamos hablando de más de 7 millones de desplazados. Y el país no tiene la capacidad institucional para hacerlo. ¿Tiene la capacidad o no se ha gestionado bien? No tiene la capacidad. No tiene la capacidad, la voluntad política yo creo que sí. Y yo creo que la voluntad se va a mantener independientemente de cualquier presidente, de cualquier... ¿Colombia puede sola afrontar este desafío del éxodo venezolano, Elena? No, creo que es un tema a nivel regional porque no es solamente Venezuela-Colombia, sino Colombia-Ecuador, Colombia-Chile, Colombia a todas partes de la América Latina y también Estados Unidos y Europa, pero sí creo que tratando de la manera regional es mucho más fuerte. Y te lo pregunto también, y esto es quizás la última pregunta para el panel prácticamente en este tema, lo que hemos visto ahora es lo que tú mencionabas, o sea, hay gobiernos que han sido muy, digamos, directamente críticos con Maduro, directamente críticos con el gobierno de lo que está pasando internamente en Venezuela, pero además reciben y ayudan a los venezolanos. El caso de Perú han sido más patentes, el caso argentino, o el presidente chileno que acaba de asumir también ya en la época de la presidenta Michelle Bachelet, o el caso patente del que hablamos ahora, del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Debería haber una especie de plan Marshall? Alguien lo planteó por ahí, de que haya en realidad una hoja de ruta concreta de parte de los gobiernos latinoamericanos que ayuden al gobierno colombiano. Bueno, lo que se ha planteado también en las diferentes propuestas de gobierno es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué haría, digamos, el próximo gobierno con respecto a esto? Y yo creo que más que un plan Marshall tiene que ver también con qué pasa en Venezuela, ¿no? Y qué pasa, digamos, con ese reconocimiento o no de las elecciones en Venezuela y del próximo viejo gobierno de Nicolás Maduro. Creo que ahí creo que es una cuestión que tiene que aplicarse a nivel regional. Colombia no puede sola, está clarísimo, pero en este caso, por ser el directo vecino, es al que más le toca, ¿no? Y más allá, digamos, si se simpatiza o no con el gobierno, si hay alguien que toca la puerta, quizás es bueno abrirla y atenderlo, ¿no? Nos quedan 2 minutos para el fin del programa. Yo quiero, por supuesto, ponerlos en la situación incómoda, difícil, de que nadie tiene una bolita de cristal y decir qué va a pasar el domingo, pero ante esa cierta posibilidad que dicen también en las encuestas, los medios más prestigiosos de Colombia, como el diario El Tiempo, por ejemplo, por citar solamente a uno, va a haber segunda vuelta. Y si hubiera segunda vuelta, entonces, ¿en qué escenario creen ustedes se va a enfrentar Colombia? Parto contigo, con el único hombre del panel por lo demás. Los hombres primero. Sí, señor. Bueno, yo creo que definitivamente va a haber segunda vuelta, eso es un hecho. Además, uno podría dividir los candidatos en 2 bloques principalmente. Unos que podrían estar del lado del establecimiento, principalmente Vargas Lleras y Iván Duque. Un establecimiento que podría ser de 2 tipos, el establecimiento histórico, el linaje del que hablamos, pero también el establecimiento de la corrupción y demás. Y el otro lado podrían estar los otros 3 candidatos, pues 2 con opciones, uno no con muchas, pero igual, en un eventual escenario de segunda vuelta donde Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle logren unirse, sin duda serían una opción real de cambio, por primera vez en los 200 años de historia republicana del país. O sea, sería Duque y uno de esos candidatos que tú mencionas. Sí. ¿Y si fuera Petro? Petro podría ser presidente, sin duda. Te pregunto, Elena, si eso que él dice se cumple, ¿no podría pasar acaso a segunda vuelta el mismo desencanto que hubo en Chile, que es la contienda más reciente que tenemos, que, bueno, la izquierda, si sumaban todos los votos, sumaban, incluso superaban al presidente actual Piñera, y sin embargo la maquinaria de campaña electoral del actual presidente Piñera superó a la izquierda y finalmente fue él el electo? ¿Podría pasar esto en Venezuela? ¿Que ganara Duque? ¿En Colombia? ¿Que ganara Duque? ¿Que ganara Duque o que ganara...? Pues claro, uno de los dos ganaría, está el claro. candidato de continuismo.
para los que apuestan por un cambio sería un desastre, claro. Cristina Mendoza. Creo que van a capitalizar mucho más los miedos y los temores que tienen los colombianos en cuando pasen la segunda vuelta. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos, eso tendremos que esperar. Yo espero que haya un cambio realmente. Cristina Mendoza, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Elena. Luis, gracias por sus opiniones. También a ustedes, gracias por acompañar este debate. Soy Jenny Pérez aquí en Cuadriga, desde Berlín, pensando en Colombia, deseando que todo resulte bien el domingo. Hasta pronto.